En los últimos días del Tercer Reich, bajo las ruinas humeantes de Berlín, existió un lugar que condensó el colapso de una época: el Führerbunker. A simple vista, la Cancillería del Reich era solo un edificio devastado por los bombardeos, pero bajo sus cimientos se ocultaba un laberinto de concreto donde Adolf Hitler pasaría sus jornadas finales. Lo que comenzó como un refugio modesto terminó convirtiéndose en una fortaleza subterránea, diseñada para resistir el fuego enemigo y el derrumbe moral del régimen. Allí, en ese espacio opresivo y autosuficiente, se tomó la decisión que marcaría el final definitivo del nazismo. Los soviéticos habían encontrado unos restos humanos calcinados en los jardines de la Cancillería de Berlín. Eran los restos del Führer. Su última orden fue que los incineraran después de su suicidio. Alrededor, todo eran ruinas. El lugar que debería representar la cúspide del poderío nazi había sido completamente devastado por los bombardeos. Cuando Adolf Hitler ordenó la construcción de un refugio subterráneo en 1936, nadie imaginaba que aquel espacio húmedo y austero terminaría convirtiéndose en el escenario final del Tercer Reich. En esos años previos a la guerra, Berlín aún respiraba aires de confianza, envuelta en la parafernalia nazi y en la ilusión de una supremacía que parecía inquebrantable. Por lo tanto, el primer búnker era modesto. Contaba con una estructura diseñada para ofrecer protección básica durante ataques aéreos, con pasillos estrechos y paredes sin mayor pretensión que resistir explosiones cercanas. Pero el paso del tiempo y sobre todo la guerra lo cambiaría todo. El alto mando alemán sabía que el desafío que venía por delante sería mucho mayor del que se imaginaban originalmente. Solo que se dieron cuenta que ese primer búnker no tenían paredes tan resistentes y mientras tanto, sobre todo, la aviación inglesa había desarrollado bombas mucho más pesadas. A medida que el conflicto se intensificaba, la capital alemana dejó de ser un lugar seguro. Las sirenas se volvieron rutina y los bombardeos británicos y estadounidenses convertían manzanas enteras en escombros ardientes. Fue entonces cuando Hitler ordenó una ampliación radical del refugio. En 1943 comenzó la construcción de una segunda capa subterránea: el Führerbunker. Más profundo, más sólido y más protegido. Este nuevo nivel se edificó con gruesas planchas de hormigón capaces de soportar impactos directos. Berlín ya era un objetivo prioritario, y el Führer necesitaba un escondite que resistiera incluso el colapso total de la superficie. The concept of a bunker is mostly to protect oneself from aerial and chemical threats. The idea was, in order to survive an air raid, you needed to head underground. El complejo contaba con alrededor de 12 habitaciones, cada una diseñada para cumplir funciones específicas. Había un despacho donde Hitler analizaba mapas que ya no reflejaban la realidad. Una sala de conferencias donde se intentaba sostener la ilusión de control. Un comedor, depósitos de provisiones e incluso un pequeño sistema de ventilación que luchaba constantemente contra la humedad y el olor a encierro. Allí también se ubicaban los cuartos privados de Hitler y Eva Braun, junto con los espacios para secretarias, médicos, escoltas y altos oficiales que constituían el núcleo duro de su círculo íntimo. Dormitories, toilets and bathrooms, a kitchen. Those who took refuge there could live in total self-sufficiency for several days. En los primeros meses de 1945, mientras el Ejército Rojo avanzaba inexorablemente hacia Berlín, el búnker dejó de ser una simple fortificación para convertirse en el último reducto psicológico del régimen. Los pasillos se llenaron de tensiones, discusiones y órdenes desesperadas. Afuera, la ciudad destinada a ser la capital del Reich de 1000 años ardía bajo un manto continuo de artillería. Mientras tanto, dentro del refugio subterráneo, el Führer se aferraba a estrategias imaginarias que nunca tendrían éxito. Cada día que pasaba, la realidad se hacía más evidente.
No era ningún secreto que aquel espacio construido para garantizar la supervivencia estaba destinado a convertirse en la tumba simbólica del nazismo, en medio del avance soviético y la destrucción de Berlín. The Nazis' government quarter witnessed some of the fiercest combat during the last stages of the battle. The once great monuments and ministries were heavily damaged. El 30 de abril de 1945, mientras los proyectiles soviéticos estallaban cada vez más cerca y las paredes del búnker vibraban con cada impacto, Adolf Hitler comprendió que el Tercer Reich había llegado a su final. Berlín estaba rodeada, sus ejércitos diezmados y su autoridad reducida a un puñado de oficiales exhaustos que aún intentaban imponer orden en medio del caos. Esa mañana, después de un desayuno silencioso y una última reunión marcada por el abatimiento, Hitler se retiró a sus aposentos junto a Eva Braun, la mujer con quien se había casado la noche anterior en una ceremonia casi espectral. Poco después, un disparo seco quebró la quietud del pasillo y retumbó en cada rincón del Führerbunker. Hitler se había pegado un tiro en la sien, mientras Eva Braun se envenenaba con cianuro. En cuestión de segundos, el destino del régimen nazi quedó sellado en un cuarto sin ventanas, cargado de humo y de un opaco silencio fúnebre. Afuera el mundo se incendiaba. Adentro, el dictador que había prometido un imperio de 1000 años terminaba su vida en un refugio subterráneo que ya no ofrecía más que derrota y encierro. Hitler decidió suicidarse precisamente cuando el Ejército Rojo llegó hasta el monumento. No quiso que lo capturasen, no quiso ser prisionero de los soviéticos. Entonces comenzó la última operación del círculo íntimo. Debían cumplir la orden final de Adolf Hitler, de evitar que su cadáver fuera exhibido por los soviéticos. Fue así como sus colaboradores envolvieron los cuerpos, los trasladaron al jardín devastado de la Cancillería y los rociaron con gasolina. Luego, solo una chispa fue suficiente para comenzar a extinguir cualquier rastro de identidad de los cadáveres. Bajo el crepitar del fuego y con el sonido de la artillería enemiga como banda sonora de fondo, intentaron incinerar los restos, aunque el proceso fue incompleto y caótico. Cuando las tropas del Ejército Rojo tomaron la zona días después, descubrieron restos humanos semicarbonizados en una fosa improvisada. Los informes sobre el hallazgo se manejaron con extremo hermetismo. Stalin desconfiaba de sus propios oficiales y del relato que estaba por difundirse, lo que llevó a una política de silencio que alimentó rumores durante décadas. Teorías de escape, dobles, cuerpos sustituidos. Pero la verdad estaba allí, enterrada entre ruinas y humo. Todo lo que había quedado del régimen nazi se encontraba frente a los ojos de los soldados llegados desde la Unión Soviética. Suddenly, with this descent into the very gut of what the Soviets called the cave of the beast, it's as if they discovered a treasure. El Führerbunker, convertido en una cápsula del último delirio nazi, fue sellado por los soviéticos y quedó bajo vigilancia estricta. Era un sitio incómodo, una mezcla de evidencia judicial y fantasma político. Lo que había ocurrido en sus pasillos se transformó rápidamente en materia de especulación, mientras la ciudad que lo rodeaba intentaba sobrevivir a las ruinas del final más oscuro de su historia. Para cuando la guerra terminó, el Führerbunker quedó reducido a un laberinto silencioso, sepultado bajo las ruinas de la Cancillería del Reich. Los soviéticos, conscientes del peso simbólico del lugar, entendieron desde el primer momento que no podía convertirse en un sitio de peregrinación ni en un recordatorio físico del liderazgo nazi. Por eso, apenas ocuparon Berlín en mayo de 1945, realizaron varios intentos para destruir la estructura. Sin embargo, lo que había sido diseñado para resistir toneladas de bombas británicas y estadounidenses también demostró ser un rival formidable para la dinamita del Ejército Rojo. In the garden of the Reich Chancellery, Hitler's bunker remains intact. The old and new Chancellery buildings are ghostly hulks, their contents looted by the new occupiers.
Los muros de hormigón, de más de 4 metros de espesor, absorbieron explosiones sin ceder del todo. Durante los 2 años siguientes, los soviéticos optaron por un método más simple: enterrar el pasado. Trajeron escombros de edificios destruidos, rellenaron las entradas, inundaron las zonas más inestables y sellaron la superficie. El objetivo era claro. Querían eliminar no solo el acceso físico, sino también cualquier posibilidad de reconstruir la historia desde el lugar mismo. El búnker se convirtió en una cavidad olvidada bajo un páramo de ruinas. The bunker's emergency exit and ventilation tower were blown up, causing these solid concrete structures to fall over. Later they were broken up, the ruins of the Reich Chancellery carted away, and the whole area piled over with earth. The entire site became a wasteland, stuck in the no man's land of the Berlin Wall. Con la creación de la República Democrática Alemana y la construcción del Muro de Berlín, la zona quedó en un limbo urbano. En los años 60 y 70, mientras la ciudad se dividía ideológicamente, los restos del búnker seguían ahí, inaccesibles, convertidos en un secreto a voces. El gobierno de la República Democrática Alemana evitaba cualquier mención pública del sitio. Por su parte, el nazismo era un capítulo que deseaban borrar, y el búnker su símbolo final. Recién a finales de los años 80, en un contexto previo a la caída del muro, se emprendieron obras para levantar edificios residenciales. La excavación permitió acceder nuevamente a partes del complejo. Las máquinas derribaron los pasillos, trituraron el hormigón y rellenaron los huecos con toneladas de tierra. Para 1989, lo que quedaba del Führerbunker desapareció definitivamente. Y entre 1988 y 89 se decidió dar un nuevo uso al espacio. Se construyeron viviendas populares de la República Democrática Alemana y se olvidó el lugar por años. En la actualidad, quien se acerque al Gertrud Kolmar Streiff difícilmente adivinaría que bajo ese aparcamiento común, rodeado de edificios modernos y árboles recién plantados, se encontraba el último refugio de Adolf Hitler. No hay entradas selladas, ni restos visibles, ni estructuras que permitan imaginar su antiguo trazado. El terreno se integra con naturalidad al Berlín contemporáneo, como si siempre hubiera sido un espacio residencial más. Sin embargo, bajo la superficie late un pasado que aún provoca escalofríos. The Führerbunker, the lower bunker, still exists, although its roof was removed. It's been filled in with gravel and sand, concreted over, and today forms part of the garden and parking lot for these rather grim East German houses. En 2006, las autoridades colocaron en el lugar una placa informativa sencilla y deliberadamente discreta. No es un monumento, sino un panel pedagógico. Esta cartelería muestra un plano del búnker, describe sus divisiones internas y resume su historia sin dramatismos ni solemnidad. La intención no es rendir homenaje, sino contextualizar. Se busca evitar mitificaciones, pero también impedir la ignorancia total. Miles de turistas se detienen a leerla cada año, sorprendidos por la banalidad del entorno y por la ausencia absoluta de restos visibles de lo que fue la última guarida de Adolf Hitler. Muy cerca, 2 sitios fundamentales contemplan el cuadro histórico sobre el ocaso del Tercer Reich. El Memorial del Holocausto, con sus bloques de hormigón que desorientan y oprimen, obliga a una reflexión silenciosa sobre las víctimas del régimen nazi. Asimismo, a pocos metros se encuentra el Centro Topografía del Terror, que documenta con rigor y crudeza cómo funcionaba la maquinaria represiva del Führer desde el corazón de Berlín. De esta manera, aunque el Führerbunker ya no exista físicamente, la ciudad ha decidido que su contexto está accesible para todos, y así los visitantes podrán conocer la historia que explica por qué fue construido y qué se gestó dentro de él. Gracias a esta iniciativa, quien recorre la zona no encuentra un búnker que explorar, sino un tejido urbano que dialoga con su pasado. Es un homenaje a la memoria
pero también un rechazo explícito a glorificar la figura de uno de los mayores dictadores que conoció la humanidad. En conclusión, el Führerbunker enterrado bajo capas de tierra, concreto y olvido, se ha desvanecido del paisaje, pero no de la memoria histórica. Su desaparición física parece un acto deliberado, borrar el último refugio de un régimen que llevó a Europa a la devastación. Sin embargo, la modestia del sitio actual, un parking anodino en una calle tranquila, provoca una reflexión inevitable. Tal vez el olvido espacial no sea una negación, sino una forma de impedir que el lugar se convierta en santuario. Y de esa forma, en una ciudad que ha elegido recordar a las víctimas antes que a sus victimarios, el búnker ausente funciona como un recordatorio silencioso de que algunas historias deben narrarse, pero no necesariamente preservarse en piedra. Así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, te esperamos para que nos acompañes en nuestra próxima entrega de Historia Militar.